Entonces, buenas a que se conecta el video. Estábamos hablando de volúmenes por medio del método de los discos, ¿no? ¿Y por qué se llamaba el método de los discos? Pues básicamente porque la sección transversal que nos queda, o bueno, más que sección transversal, pues cuando nosotros miramos de frente, pues estamos haciendo un sólido de revolución, ¿no? Y entonces, pues si usted lo mira de frente, pues eso va a ser un círculo que tiene un radio R, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es que ponemos un área a girar respecto a un eje. Entonces lo podemos poner a girar respecto al eje X o lo podemos poner a girar respecto al eje Y. ¿Sí? Aquí pusimos esta a girar respecto al eje Y. O sea, esto giraba acá en el eje Y. Acá este ejemplo lo pusimos a girar fue respecto al eje X, ¿no? Y entonces, pues ¿cuál era la idea? La idea básica es que usted tiene el área, tiene el eje y entonces usted le empieza a dar vueltas al eje. Y pues de acuerdo a las vueltas que le dé al eje, pues ahí le va quedando ¿qué? El sólido de revolución. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, pues vamos a retomar con otro ejemplo, pero un ejemplo algo distinto. ¿Por qué algo distinto? Porque vamos a hacer lo mismo. Vamos a rotar respecto a uno de los ejes, pero entonces el área va a quedar de la siguiente manera. ¿Bien? Entonces, miren, vamos a hacer, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a rotar respecto al eje X. ¿Sí? Pero vamos a rotar respecto al eje X lo siguiente. No sé, a ver qué nos inventamos. Vamos a hacer esta. Vamos a tomar a y igual a raíz de x y vamos a tomar a y igual a x al cubo. ¿Listo? Vamos a encontrar esa área y la vamos a rotar respecto al eje x. Les pregunto, ¿qué creen ustedes que va a quedar de esa rotación? ¿Sí me entienden lo que vamos a hacer? Bueno, aquí iría hasta 1, ¿no? Eso hay que probarlo, ¿no? Pero sí iría hasta 1. ¿Sí me entienden lo que queremos hacer o no? O sea, miren, una cosa así, vea. No, señor. Miren, una cosa así. Espérenme aquí que me abra GeoGebra. Mira, vea, usted tiene la figura. Bueno, espero que. O sea, marchar es un derecho democrático, ¿no? Pues si usted lo considera deber, pues también puede ser un deber. Eso ya no lo decido yo. Sí, o como usted considere las marchas, ¿no? Pero pues marchar o hacer un paro tiene doble responsabilidad. Usted listo, usted va a marchar, todo bien, hágale, no pasa nada. O sea, yo no le digo que no vaya, ni le digo que vaya tampoco. O sea, usted verá qué hace con su vida, ¿sí? Pero eso implica que usted tiene una doble responsabilidad ahí. O sea, si usted va por allá, o sea, si usted va a marchar o marcha o protesta o lo que sea, eso no quiere decir que usted vaya a dejar de lado sus responsabilidades como estudiante, ¿sí? Y una de sus responsabilidades como estudiante es estudiar. Entonces, si usted fue a marchar, pues tiene el deber de adelantarse, ¿sí? O sea, los paros no son una perdedera de tiempo. O sea, los paros son, o sea, o el paro, o sea de uno, dos, un día, 2 días, 3 días, 3 meses, un año, lo que sea, ¿sí? Bueno, aquí yo no he visto paros de un año, pero usted no puede perder todo ese tiempo. O sea, usted listo, usted va a las asambleas, se reúne, hace todo, pero de todas maneras, paralelamente a eso, usted va adelantando su formación profesional, ¿sí? Entonces, usted
digamos, tiene la responsabilidad también de adelantarse. ¿Listo? Lo digo para, o sea, pues son cosas que ya se saben, ¿no? Pero pues para que quede claro. Entonces tenemos la recta, no, vamos a poner a x igual x al cubo, ¿listo? Lo ponemos a x al cubo. Entonces, esta sería el área, ¿listo? El área que estaba tratando de pintar acá es esta. Y lo que vamos a hacer es que esa área que está ahí, la vamos a poner a rotar respecto al eje X. ¿Me entiende? O sea, vamos a hacer algo así como tenía yo por acá. ¿Se acuerdan el archivo que les mostré ese día? Por acá, calculadora de sólidos de revolución. Mire, otra vez derechos reservados a Laura del Río, ¿no? Ella fue la que hizo eso. Entonces, pues bueno, esperemos que esto nos cargue. Y entonces, les pregunto, ¿qué figura nos va a quedar? ¿Qué figura nos quedaba cuando solo teníamos una función? ¿Qué figura nos quedaba? ¿Sí recuerdan? Nosotros hicimos este ejemplo. Este ejemplo, ¿sí? Esta función. Y tomamos, ¿sí fue con uno o fue con dos? No me acuerdo, pero una figura más o menos de este estilo. Y lo que hacíamos era que rotábamos esa área. ¿Sí se acuerdan? Llegábamos y cogíamos acá e íbamos rotando esa área. Y entonces, Era un sólido de revolución. y eso genera el sólido de revolución. Mírenlo. Genera este sólido de revolución. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos. ¿Sí? Pero lo separo un poquito para que lo alcance a ver. Pero entonces, mire, esto acá le generaba, espere, toca alejarlo un poquito más. Esto le generaba un círculo, ¿sí? O sea, usted lo veía aquí, digamos, usted pasaba aquí, cortaba aquí, y eso le iba quedando un círculo, ¿sí me entiende? O sea, estos son círculos. ¿Qué pasa? Porque lo puso a rotar respecto al eje X. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ahora piense que no vamos a poner a rotar a x cuadrado más 1, sino que vamos a quitarle aquí un pedazo y vamos a poner la función raíz de x y vamos a poner la otra función, vamos a poner la función x al cubo. Miren. Entonces, ahora lo que va a pasar es que me va a quedar un sólido de revolución de 0 a 1, ¿no? Pero aquí es de 0 a 1. Es que ahí se ve raro porque... Ya. Miren, el sólido de revolución, ¿sí ve que me está quedando con un hueco? No sé si lo alcanza a ver. O sea, mire. El sólido de revolución a usted ya le está quedando... ¿Sí alcanzan a ver el hueco o no? Mire. O sea, por fuera está definido por raíz de x, ¿sí? Pero por dentro, ¿sí ven? ¿Sí ven que queda como una trompeta ahí? Así como de ladito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. entonces esto es un sólido de revolución que es hueco por dentro. O sea, no pasa como el otro que teníamos, porque es que el otro que teníamos era un sólido de revolución que quedaba totalmente macizo. ¿Sí? O sea, digamos, por dentro del sólido, ahí le quedaba volumen. ¿Sí? Y ahora este sólido lo que pasa es que cuando usted lo pone a girar, al ponerlo a girar le está quedando un hueco ahí en la mitad. ¿Quién me está determinando ese hueco? Ese hueco lo determina precisamente esta función. O sea, para que quedara macizo, yo tendría que llenar toda esta área. ¿Sí? O sea, si ven esta área azul que está aquí a la izquierda, o sea, esta área azul me tendría que estar llenando toda esta cuña.
pero no lo está haciendo. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque tengo la función x al cubo que me está delimitando el área que yo estoy poniendo a girar. Entonces, de acuerdo al área que yo estoy poniendo a girar, que en este caso, pues, ¿qué sería? La que queda entre la curva y igual a raíz de x y la de x al cubo, entonces, pues, me está quedando este espacio en blanco. Y este espacio en blanco, pues, es precisamente el que queda ahí como, el que me queda así como la forma de como una trompeta ahí, ¿no? ¿Me entiende la idea? ¿Me entiende la Sí, idea? señor. Listo. Hacer un sólido de revolución de esa forma, o ese tipo de sólidos de revolución, se llama, eso se llama volúmenes, los volúmenes por arandelas. ¿Y por qué se llaman sólidos por arandelas? Pues usted conoce una arandela, ¿no? ¿Sabe qué es una arandela? ¿Sí sabe qué es una arandela o no? Bueno, Sí, profe. pero pareciera que no, man. Entonces venga y ponemos aquí arandela. Pues una arandela es una cosita de estas. Esto es una arandela. Una arandela es una... Bueno, ¿esto para qué se usa? Esto se usa para cuando usted pone tornillos, ¿sí? Cuando usted pone tuercas, pone tornillos, usted pone una arandela. ¿Para qué pone una arandela? Pues la arandela tiene un área mayor, tiene un área superficial mayor que la de tornillo y permite que usted lo pueda ajustar mejor, ¿sí? Entonces, eso es una arandela. Entonces, ¿por qué hablamos del método de las arandelas? Porque resulta que observe que si usted hace el sólido de revolución acá, o sea, y si usted viera la cara, digamos, la otra cara, eso le va a quedar, aquí va a girar la función que está, digamos, piense que yo hago un corte acá, ¿sí? Piense que yo hago un corte acá. Al hacer el corte acá, aquí me va a quedar un círculo hueco, y luego acá encima me va a quedar el círculo de la otra función. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? O sea, le va a quedar algo así. ¿Sí? Por eso es que se llama el método de las arandelas. Porque le queda, si usted lo mira, o sea, mira el sólido de frente, o sea, ven y lo miramos aquí, acá en la figura, o sea, cuando usted lo mira de frente, le queda una arandela. ¿Cuál arandela? Pues la que tiene aquí el centro interior, la de la curva y igual a x al cubo, y el centro exterior, la de la curva raíz de x. ¿Me entiende la idea? Sí, profe. Listo. Entonces, pues, si me entiende la idea, y esto pues tiene un radio R1 y esto tiene un radio R2, pues entonces el volumen, ¿qué será? Pues el volumen será pi por la integral que va de A hasta B, pues hasta donde usted define el límite de la integral, ¿de qué? De pi por R2 al cuadrado, o sea, mejor dicho, usted le quita al radio inferior, o sea, usted calcula todo el volumen del radio inferior y le quita el volumen el radio exterior, perdón, o sea, usted le quita el volumen de todo el radio exterior y, no, calcula el volumen del radio exterior y le quita el volumen del radio interior. Eso es lo que quiero decir. Me enredé. ¿Sí? Bueno, pero ya aquí ya saqué el pi, entonces como ya saqué el pi me queda así de x. Claro, R1 y R2 pues son funciones en términos de x. ¿Listo? Yo creo que es claro verlo, ¿no? O sea, es calcular el volumen o sea, el radio exterior pues será R2 y el radio interior pues será R1. Entonces, en este caso particular, pues observe que el radio exterior, ¿cuál es el radio exterior de la arandela? Raíz de X. Raíz de X al x, cubo.
no, raíz de x, es el exterior, porque es el que queda por fuera. Y el interior, y el radio interior pues será x al cubo, ¿sí? Y pues claramente pues esto va de 0 a 1. ¿Por qué va de 0 a 1? Entonces pues hay que hallar los puntos de corte. Los puntos de corte. ¿Y cuáles serán los puntos de corte? Pues los puntos de corte será igualar las dos ecuaciones. Entonces sería raíz de x igual a x al cubo. Pues entonces yo puedo elevar esto al cuadrado a ambos lados. Entonces me va a quedar raíz de x al cuadrado será igual a x al cubo al cuadrado. O sea que me va a quedar x igual a x a la 6. Pero yo puedo escribir esto como x a la 6 menos x igual a 0. Lo cual implica ¿qué? Lo cual implica que yo puedo sacar aquí x a la 5 de factor de 1 menos x. ¿Estamos de acuerdo? De x menos 1. De x menos 1 igual a 0, ¿sí? Y pues recuerden que los números reales se cumple esto, o sea, a por b es igual a 0, si y solo si a es 0 o b es 0, ¿listo? Entonces pues si x a la 5 es igual a 0, pues eso implica que x es 0, y si x menos 1 es igual a 0, pues eso implica que x es igual a 1. Y entonces aquí tengo los puntos de corte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Profe, la última parte, ¿cómo la hizo, por favor? Es que no le miré bien la imagen porque no sé si es mi internet, está muy mal, no se ve. ¿Es el mío o es alguien más tiene problemas de conexión? ¿O todo bien? Profe, escuché como si estuviera hablando pues, un poquito adelante y el cursor iba un poco atrás de su voz. ¿A alguien más le pasó eso? No, señor. Bueno, entonces es usted. No, todo bien, vea. Raíz de x igual a x al cubo. ¿Listo? O sea, acuérdense que los puntos de corte de las dos ecuaciones puedes igualarlas, ¿sí? O sea, usted las iguala y al igualarlas pues obtiene el valor de la ecuación. ¿Listo? Entonces, eleva a ambos lados al cuadrado. ¿Sí? ¿Para qué? Para quitar la raíz. ¿Listo? ¿Listo, profe? Bueno, entonces, despeja usted esto, pues pasa el x a restar, digamos, el x lo puede pasar a restar, y luego que pasa el x a restar, pues eso le va a quedar x a la 5, que multiplica a x menos 1, y eso será igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, factoriza un x a la 5. Al factorizar un x a la 5, pues le va a quedar x a la 5 que multiplica a x menos 1 y eso será igual a 0. Si eso es igual a 0, ¿qué implica? Pues eso implica que x es 0 o que x menos 1 es igual a 0. Y si x a la 5 es 0, pues x es 0. Y si x menos 1 es igual a 0 es porque x es igual a 1. ¿Me entendió o no? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, entonces así fue que se obtuvo. Señor. Así fue que se obtuvo, ¿listo? Eso serían los puntos de corte. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que como el radio exterior es raíz de x, pues el volumen me va a quedar pi, que multiplica la integral de 0 a 1, que son los puntos de corte, de el radio exterior. Este R2 es el radio exterior, ¿sí? Radio exterior. Y este R1 será el radio interior.
¿Listo? ¿Eso qué me va a quedar? Pues el radio exterior pues será raíz de x al cuadrado menos el radio interior pues será x a la 3 al cuadrado. ¿Listo? De x. Y entonces, pues eso que le queda, pues eso le va a quedar pi por la integral de 0 a 1 de raíz de x al cuadrado pues será x y x a la 3 al cuadrado pues será x a la 6 de x. ¿Listo? Pero entonces cuando integremos esto, cuando resolvamos la integral, pues la integral nos va a quedar lo siguiente. Pi que multiplica a. Pues ¿cuánto me da la integral de x? ¿Cuánto es la integral de x? X a la 2 sobre 2. X al cuadrado sobre 2. ¿Y cuál es la integral de x a la 6? X a la 7 sobre 7. X a la 7 sobre 7. Y eso entonces lo vamos a evaluar de 0 a 1. Lo cual implica ¿qué? Pues lo cual implica que este volumen será igual a ¿qué? ¿Cómo me queda ese volumen? ¿Cómo me queda ese volumen? Pues me queda. 1/2 Ajá. menos 7 séptimos. Profe, de medio en medio. Menos un séptimo. No, aquí. Menos un séptimo. Aquí reemplazo por 1. Listo, bien. ¿Menos qué? 0. 0 al cuadrado Menos 0 al cuadrado. sobre 2 menos, me va a tocar dejar de hacer las integrales en 0, me va a hacer un ejemplo que no vaya desde 0. 0 a la 7 Profe. sobre 7. Cuénteme. Lo escucho. Ese es un séptimo, sale, profe, porque las dos X se reemplazan por el mismo número, ¿cierto? Sí, señor. Siempre. Por uno. Siempre las X Y luego se reemplazan reemplazan por 0, que es el límite inferior. Exacto, siempre se reemplaza el límite superior menos el límite inferior. Teorema fundamental del cálculo. ¿Listo? Entonces, esto le va a quedar pi, que multiplica ¿a quién? 1/2 menos un séptimo. ¿Cuánto me da 1/2 menos un séptimo? 5/14. Bueno, yo les creo. ¿Quién fue el que respondió? ¿Quién fue el que dijo el 5/14? Yo, profesor. ¿Y quién es yo? ¿Ferney? Fernández, profesor. Bueno, si queda mal es culpa de Ferney, ¿sí? Entonces, si queda mal, YouTube es testigo de que Ferney fue el que dijo que eso daba. No, mentiras, eso da. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a resolver otro ejemplo. Pero quiero hacer uno que no empiece en 0. Entonces vamos a rotar. Pero es que no es una arandela. Venga y nos lo inventamos. Pero es que es que el problema, claro, es que si no lo ponemos a rotar en 0, eso solo me sirve con cascarones. No, pero yo creo que sí podemos hacer un ejemplo así, mire.
Piénselo así. Vamos a pensar el ejemplo así, a ver si nos sale. Entonces, encuentra el volumen. Vamos a hacer este otro ejemplo respecto al eje Y. Y luego vamos a poner a rotar en otro eje, pero usando cascarones. Es que es más fácil usando cascarones. Entonces vamos a hacer uno otra vez con 0 y después con cascarones. Si lo miramos cómo me queda la rotación en otro eje que no sean los ejes coordenados. ¿Listo? Es que sin cascarones se vuelve un poquito complicado. Entonces, encuentra el volumen del sólido. Encuentra el volumen del sólido. Esperen, que aquí sonó que llegó alguien. ¿No? No. Encuentre el volumen del sólido. Encuentre el volumen del sólido. Que se genera al hacer girar en torno al eje Y la región acotada por la recta y igual a 4x, por la recta y igual a 4x, y la parábola y igual a 4x al cuadrado. ¿Listo? Se los voy a dejar ahí, piénsenlo y me comentan a ver cómo les queda. Profe, venga, antes que empiece la clase un momentito. Espere. Y estamos con arandelas, pues eso quiere decir que tenemos que mirar la figura de la siguiente manera. O sea, estamos girando respecto al eje Y. Entonces tenemos que mirar la función y igual a 4x, pero como vamos a girar respecto al eje Y, tenemos que reescribir las funciones en términos de Y. Entonces, para escribir las funciones en términos de Y, pues esta es fácil porque me va a quedar x igual a Y sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? X igual a Y cuartos. Despejando a X. ¿Sí? O sea, despejamos a X en términos de Y. Entonces me queda x igual a y cuartos y la otra función me queda, bueno, si y es igual a 4x al cuadrado, eso quiere decir que pues podemos sacar raíz a todos lados, ¿no? Entonces me va a quedar raíz de y igual a raíz de 4x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y si sacamos, ¿sí? Sí. Y si sacamos raíz a ambos lados, pues esto me va a quedar raíz de y igual a 2x. Entonces x me queda raíz de y sobre 2. Hablar del valor de matrícula me hace acordar de que nos durábamos un estudiante de geología. Uy, usted verá cómo peleaba. Todos los días que medio tocaba el tema, durábamos 1 hora peleando por eso. Pero es que eso es muy caro, que yo no sé qué. No, pero pues, usted salió a un colegio privado, asuma. En fin. Eso hay tela para cortar con eso de la plata. O sea, eso hace enemistar a mucha gente. La plata hace enemistar a la gente. Bueno, entonces me queda la recta x igual a y sobre 4 y x igual a raíz de y sobre 2. Entonces, ¿cómo la describimos acá en GeoGebra? Pues vamos a abrir aquí una nueva ventana. Mire, ¿cómo me queda la región? Me queda x igual a y sobre 4.
¿Listo? Esa sería la recta. Y la otra ecuación, que pues es una parábola, es la parábola y igual a 4x al cuadrado, pero si la despejamos en términos de y me queda x igual a raíz de x dividido en 2. Raíz de y dividido en 2, perdón. Raíz de y dividido en 2, o sea, me queda esta curva que queda aquí, ¿no? Vamos a ponerle otro color para que pues la identifiquemos. Entonces vamos a ponerle rojo. ¿Listo? Esa entonces es la curva. Esa será entonces la curva. ¿Listo? Como la estamos mirando respecto al eje Y, o sea, vamos a poner a girar la arandela respecto al eje Y, yo tengo que definir eso en términos de Y. Entonces, necesito poner un dy, o sea, la representación está ya bien hecha, ¿no? Pero entonces la idea es aquí como, o sea, esto es un dibujo no a escala, ¿sí? O sea, es como para que me entiendan. Entonces, necesitamos tomar un dy, ¿sí? Como necesitamos tomar un dy, tomar el dy, ¿qué implica? Implica ver cuál es la función que queda más cerca al eje Y y cuál es la que queda más lejos. La que queda más lejos pues va a ser el límite superior o ¿cómo fue que le dije? El radio exterior, y la que queda más cerca pues va a ser el radio interior. O sea que esta ecuación dijimos que era x igual a y cuartos, la recta, ¿no? Y la curva dijimos que era, vamos a usar las ayudas didácticas, diría el profesor Isaacs. Profesor Isaacs, muy recordado en la universidad, ¿no? Raíz de y, x igual a raíz de y sobre 2, ¿sí? Que sería el amarillo. Entonces, esta x igual a raíz de y sobre 2, pues va a ser la que queda por fuera. Entonces este será el radio exterior, y esta que está acá pues será el radio interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Ahí sí no contestan, ¿no? Pónganlos a hablar. Sí, señor. Pónganlos a hablar y ahí sí se destapan, ¿no? Pero en clase sí no contestan. Bueno, entonces el radio exterior pues será esto. Entonces, ¿cómo me queda? ¿Qué me hace falta encontrar? Me hace falta encontrar dónde se intersectan las dos curvas. Entonces, para encontrar dónde se intersectan las dos curvas, pues tengo que igualar las ecuaciones. Entonces, tengo x igual a y sobre 4 y tengo x igual a raíz de y sobre 2. Al igualar las dos curvas me va a quedar que y cuartos será igual a raíz de y sobre 2. Va a pasar el 2 a multiplicar allá y el 2 a multiplicar a la izquierda y el 4 a la derecha. Entonces me va a quedar 2y igual a 4 por raíz de y. ¿Sí? Si elevamos al cuadrado, pues me va a quedar 4y cuadrado igual a 16y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, pues hacemos lo siguiente. Ponemos 4y cuadrado menos 16y igual a 0. ¿Pude haber dividido en 4? Sí, pude haber dividido en 4. O sea, póngale cuidado que si yo divido en 4, me queda y cuadrado igual a 4y. ¿Sí? Listo. Entonces me queda 4y cuadrado menos 16y igual a 0. ¿Esto qué significa? Significa que yo puedo sacar un y de factor común, un 4y de factor común de y menos 4y. Menos 4.
¿Estamos de acuerdo? 4y por y, pues sería 4y cuadrado, y 4 por 4, 16, 16y. Que es lo que queremos encontrar, ¿no? Y entonces, pues, por el mismo método que hacíamos antes, pues 4y igual a 0, pues eso implica que y es 0, porque la única forma de que esto sea 0 es porque y es 0. Y y menos 4 igual a 0, pues eso implica que y es igual a 4. Entonces, tengo los dos valores donde se interseca la curva, que sería y igual a 0 y y igual a 4. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Sí? Aquí este también se podía acceder a lo mismo, porque o sea, le queda y cuadrado menos 4y igual a 0, y entonces le queda y que multiplica a y menos 4. Entonces, pues es igual a 0, pues eso que implica, eso implica que y es 0 y que y es 4. Entonces de ahí obtenemos el valor, ¿listo? Ahora entonces, ¿cómo me queda el volumen? El volumen será igual a ¿qué? A la integral de pi, bueno, que va de 0 a 4, de pi por el radio exterior, que sería raíz de y sobre 2 al cuadrado, menos pi por el radio interior. Y el radio interior me queda y cuartos al cuadrado de y. Entonces eso me queda integral de 0 a 4, puedo sacar el pi de factor, y cuartos menos y cuadrado sobre 16. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta? Bueno, Sí, profe. entonces, de ahí, pues la integral nos estaría dando lo siguiente, nos estaría dando y cuadrado sobre 8, bueno, pi que multiplica, ¿no? A y cuadrado sobre 8, ¿por qué sobre 8? Porque me queda 4 por 2, menos y al cubo sobre 16 por 3, 48, ¿sí? 48 porque pues 16 por 3 es 30 más 18. Evaluado de 0 a 4. Y pues entonces ¿eso qué será? Será pi que multiplica a 4 al cuadrado sobre 8 menos 4 a la 3 sobre 48 menos 0. ¿Sí? 0 al cuadrado sobre 8 menos 0 a la 3 sobre 48 menos 0. Bueno, menos 0 sobre 8, menos 0 sobre 48. ¿Listo? Y entonces, pues habría que mirar cuánto da esta cuenta. ¿Cuánto da esta cuenta? Sí, profe. Dos menos ¿Cuánto da 4 a la 3 sobre 48? 4 tercios. 2 tercios. ¿Seguro?
2 tercios da toda. 4 a la 3 no es 64. 4 tercios me da a mí. Porque esta me A mí da... también me dio 2 tercios. 2 tercios, profe. Ah, de pronto es que ustedes están hablando de toda. Ah, sí, toda sí da 2 tercios. Porque aquí me queda 2 menos 4 tercios. Entonces eso es lo mismo 4 que... tercios. Eso es lo mismo que pi por 2. 2 en tercios es 6 tercios. Menos 4 tercios y 2 tercios. Entonces esto es el volumen. ¿Listo? Eso sería el volumen por medio de arandelas. Preguntas, dudas, quejas, hágalas de una vez. Hágalas de una vez. Profe, en el quiz entra área y volumen, ¿cierto? Sí. Y volumen por cascarones. Listo. Entonces toca ver volumen por cascarones. Mire, volumen por cascarones. Volúmenes. Cascarones. Volumen, espéreme, regáleme un segundo. Es que me quita el internet. Tras de que está tan bueno estos días. Bueno, volúmenes por cascarones. Entonces, ¿cómo serán los volúmenes por cascarones? Vea, la forma fácil de entender el volumen por cascarones es, piense en el tubito del papel higiénico. ¿Listo? Piense en el tubito del papel higiénico. El tubito del papel higiénico es un cascarón. ¿Por qué es un cascarón? Eso se llama cascarones cilíndricos. Entonces, el volumen por medio de un cascarón cilíndrico es, piénselo así. Tiene acá el tubo de papel higiénico y usted llega y córtelo por una línea recta. ¿Sí? Si usted la corta por una línea recta, pues eso le va a quedar un rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Sí. Listo. Pues este tubo de papel higiénico pues tiene un radio R. Tiene un radio R dado. Y pues usted sabe cuánto mide acá esta circunferencia. Si el radio del tubito de papel higiénico mide R, ¿cuánto mide esta circunferencia que estoy pintando? ¿Cuánto mide esa circunferencia? Pi por el radio. 2pi por el radio. Gracias. 2πr. La circunferencia mide 2πr. Pero yo creo que es claro ver que eso es lo mismo que la longitud. O sea, que cuando usted lo corta, que la longitud más larga del rectángulo. Bueno, hablando del tubo de papel higiénico, ¿no? O mejor dicho, es uno de los lados del rectángulo, pues. ¿Sí? Que sea el más largo o el más corto, no sé, pero es uno de los lados de ese rectángulo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. Ahora
Pues yo creo que uno puede ver que aún así sea muy pequeño, pues ese cartón, porque en realidad pues es un cartón, ese cartón que le genera a usted, con el cual usted hizo el rollo de papel higiénico, ese cartón tiene un grosor. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese cartón tiene un Como de grosor, 2 milímetros. pero tiene un grosor. Entonces, como es un grosor muy pequeño, pues ese grosor tiene un ancho delta de R. ¿Sí? Pero Qué pena, profe, ¿qué pues no pasó? lo entendí bien. ¿Y tiene un grosor? Sí, no, profe, no sé. ¿Se perdió? Le- ¿Me escucha? ¿Me oye? Buenas. ¿Me escucha? Ahora sí se escucha Ya bien. ahora sí mejor. Ah, sí, señor. Entonces, ese tubo de cartón pues tiene un grosor. Pequeño, pero lo tiene. ¿Sí? Claro. Y pues tiene una altura h. Entonces, yo creo que es claro para nosotros ver que esta cosa, el volumen de ese, digamos, el volumen de ese volumen, no estoy hablando de área, sino de volumen. El volumen de ese cascarón, pues será ancho por alto por el grosor. Entonces será 2pi por r por h por delta de r. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor, claro. Listo. Entonces, vamos a usar esto que está acá. Solo que nuestro r, en términos de las figuras geométricas que estamos mirando y los cascarones que estamos haciendo, vamos a hacer un cascarón de la siguiente manera. Yo tengo una función en un intervalo a, b. Yo tengo una función en un intervalo a, b, y entonces el volumen del cascarón será el siguiente. La distancia que hay, digamos, voy a tomar un dx, voy a tomar la distancia que hay desde el eje de rotación, en este caso voy a rotar respecto al eje y, tomando un dx, o sea, voy a tomar un dx, pues la distancia del eje de rotación, que en este caso es el eje y, pues será x, y la altura del tubito de papel higiénico pues será f de x. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo quiero calcular el volumen usando cascarones, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar la integral que va desde A hasta B. ¿De quién? De 2pi por el radio. Pero mire que el radio del cascarón, o sea, piense el cascarón acá que se va formando, o sea, la anchura del cascarón será de x, ¿sí? Algo muy pequeño. Y entonces yo voy a formar el tubo de papel higiénico dándole vuelta acá, ¿sí me entiende? Bueno, es que dibujo horrible, ¿no? Por algo no estaba en ninguna selección. Entonces, me va a quedar ahí el cascarón. Entonces me va a quedar una cosa más o menos así, ¿sí? ¿Sí me entiende la idea? Es que esto pintarlo es... Cuando uno no tiene la idea, así es difícil, ¿no? Entonces le queda ahí el cascarón, o sea, este es su tubo de papel higiénico. Esto le mide 2pi por r, pero r ¿quién es? R es x. Entonces, por x, la altura será f de x, y todo por el ancho del papel, y el ancho del tubito pues es de x. Entonces, el usar cascarones le va a permitir calcular el volumen del sólido de revolución respecto al eje Y, ¿sí? O sea, note que antes cuando estábamos con discos,
antes cuando estábamos con discos, si yo quería rotar respecto al eje Y, aquí mire, en este ejemplo, si yo quería rotar respecto al eje Y, pues yo tenía que volver las dos funciones en términos de Y para poder hacer el sólido de revolución, ¿sí? Con discos. Pero con cascarones, yo puedo rotar esta área que está escrita en términos de X y la puedo poner a rotar respecto al eje Y. Y además hay un plus muy bueno, que aquí es más fácil, acá es más fácil verificar dónde queda el eje. O sea, no tienen que ser necesariamente los ejes coordenados. ¿Sí? Ejemplo, para que me entiendan, ¿no? Digamos, uno entiende más fácil las cosas con un ejemplo. Entonces, vamos a calcule el volumen. Calcule el volumen D. Calcule el volumen D. Calcule el volumen de... A ver, espérenme, busco aquí una función fácil. Calcule el volumen de el área encerrada, área lleva tilde, encerrada por las curvas, el área encerrada por las curvas, y igual a x al cuadrado, y igual a 3x, y igual a x al cuadrado, y igual a 3x alrededor del eje Y. ¿Listo? Entonces, vamos a pensar cómo sería resolver esto por medio de cascarones. Entonces, lo primero que hay que identificar es el eje de rotación. Entonces, el eje de rotación aquí me están diciendo que es el eje Y. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo. Ahora necesitamos ver cuáles son las curvas. Pues las curvas me dicen que son y igual a x al cuadrado y y igual a 3x. ¿Sí? Entonces pues hay que pintar las curvas. Pero bueno, antes de pintar las curvas hay que encontrar los puntos de intersección. ¿Por qué? Porque encontrando los puntos de intersección pues será más fácil calcular, pintar el área. Entonces, puntos de corte otra vez. Puntos de corte. Dice que puntos de corte. Imagínense, ya se está queriendo volver hasta la clase. En fin. X al cuadrado igual a 3x. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que... Sí, igualamos las dos ecuaciones, ¿no? Entonces, esto implica que x al cuadrado menos 3x debe ser igual a 0. ¿Y esto qué implica? Esto implica que x por x menos 3 es igual a 0. Pero ¿esto qué implica? Esto implica que x debe ser igual a 0 o x debe ser igual a 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Sí, señor. 1, 2, 3. Entonces hay que mirar, pues en cualquiera de las dos lo podemos evaluar. Y3 al cuadrado es 9. Entonces ya está por aquí 9. Entonces por aquí donde es 9. X al cuadrado. Entonces si es x al cuadrado será una cosa más o menos así. Y 3x pues es una recta. Entonces sería la recta. Sería algo así. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces vamos a pintar aquí en azul. Ese sería el área que vamos a rotar. Esa área la vamos a rotar respecto al eje Y. ¿Listo? Ahora. Ojo porque con cascarones vamos a tomar un dx.
Entonces, vamos a pintar el de X. A ver, ven y lo pintamos de este color. Entonces, aquí me va a quedar el de X. ¿Sí? Y mire lo que pasa. Mire lo que pasa. El radio será la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la marca que yo estoy tomando. Y pues claramente esto es, esa marca pues será X. Entonces, la distancia de acá a acá será X. ¿Listo? Lo que me va a cambiar es la altura. ¿Por qué me va a cambiar la altura? Porque es que mire que la altura del sólido va a ir desde esta ecuación hasta la ecuación de la parábola. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso o no? ¿Sí o no? Uy, me comentaron un video. ¿Qué? O sea, sería este valor que está en y igual a 3x y este valor que está en y igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces la altura será, o sea, la altura del cascarón para ese x que yo estoy mirando, pues será la función que me queda arriba menos la que me queda debajo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Toca mirar qué es lo que me quería decir. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre entonces que bueno, esa sería la altura, y entonces la integral me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Si esa es la altura, la integral me queda de 0 a 3, que fue donde encontramos la intersección, volumen igual 2pi por el radio del cascarón, que el radio sería x, y la altura será 3x menos x al cuadrado, que es lo que estamos mirando, ¿no? Esa sería la altura. Y todo eso pues por el ancho, que sería de x. Entonces, ese volumen me va a quedar la siguiente integral. Me va a quedar integral de 0 a 3 de 2pi, que multiplica x por 3x sería 3x cuadrado menos x a la 3 de x. ¿Y eso qué será? Será integral de 0 a 3 de de 6pi por x al cuadrado menos 2pi por x a la 3. O sea que esa integral me queda, 6pi por x a la 3 sobre 3 menos 2pi por x a la 4 sobre 4. ¿Sí o no? Sí o no, sí. Sí, señor. Y entonces hay que evaluar esa Sí, integral. sí. Hay que evaluar esa integral. ¿Cómo me queda esa integral?
No hay necesidad de buscar en el álgebra lineal que el gradiente es normal a la superficie. Eso está en cálculo multivariable. Lo que pasa es que hay que mirar toda la sección del libro. Por eso yo qué dije. Yo no dije eso. Ah, porque aquí solucioné el parcial. Ah, ya entiendo, pero... no hay necesidad de buscar... Sí, esa es la definición de gradiente. Au, au. 27, pero el pi le queda dividiendo o le queda multiplicando, Jackson. O sea, 27 medios de pi. O 27. ¿Cómo? Multiplicando queda, profe, pi. ¿Multiplicando? Ah, bueno, listo. Yo le creo, Multiplicando, sí. si está mal es culpa de Jackson. ¿Listo? Entonces, eso es cuando el radio, o sea, cuando el eje de rotación es el eje Y. Ahora, piensa en el mismo problema, pero de la siguiente manera. Vamos a pensarlo así. Miren, ¿qué pasa? Y vamos a pensarlo respecto al eje Y. Mire, vamos a tomar las mismas ecuaciones que están ahí, ¿sí? Y vamos a ponerlo a rotar respecto a un eje que no sea el eje X. ¿Sí? Y por medio de cascarones también. O sea, vamos a tomar la misma área, ¿sí? Y igual a 3X y aquí en 3, ¿no? Aquí sería 9. Y igual a 3X y y igual a X al cuadrado, ¿no? Y igual a X al cuadrado. Ahora les pregunto lo siguiente. Voy a tomar la recta X igual a menos 1. ¿Listo? Voy a tomar la recta X igual a menos 1. Y voy a tomar esta región. Voy a tomar esta región y la voy a poner a rotar respecto al eje X igual a menos 1. Pregunta. O sea, estoy rotando respecto a... O sea, como si paralelo al eje X. ¿Sí me entiende? Por medio, la pregunta es... Y lo voy a dejar pensando 5 minutos en eso. Por medio de cascarones cilíndricos, ¿cómo me quedaría? Primero que todo, ¿cómo me quedaría la gráfica? Y segundo, ¿cómo calculo el volumen? ¿Listo? Piénsenlo. No es que me hicieron un comentario en un video y que es sano porque no entendí el comentario. Bueno, entonces, ojo. ¿Qué hacemos? Ponernos a llorar, profesor. ¿Qué hacemos? Primero que todo, primera pregunta.
¿Cuál es el radio de giro? ¿Cuál es el radio de giro? Bueno, digamos, si lo quisiéramos hacer, y este ejemplo sí, o sea, sirve para eso. Si lo queremos hacer con cascarones, el radio de giro sería este, ¿no? Este sería el radio de giro, ¿sí? Pero note lo siguiente. Note que este radio de giro es Y, que sería este pedazo, o sea, esta altura Y, o sea, si tomo un de Y, esta altura sería Y, pero a ese Y hay que sumarle este pedacito que mide 1, ¿sí? O sea, el radio de giro será Y más 1. ¿Estamos de acuerdo? O lo que es lo mismo, Y menos 1. Ahorita les explico por qué es necesario ponerlo así. ¿Sí? Ese sería el radio de giro, Y más 1. Porque aquí la distancia, o sea, de aquí hasta aquí sería 1. Ese sería el radio de giro. Pero note que después de definir el radio de giro, pues bueno, uno aquí puede despejar X y puede ver fácilmente que X es Y tercios. Y de acá también uno puede despejar fácilmente que X es raíz de Y. ¿Sí? O sea, ¿eso qué implica? Eso lo que implica es que el volumen va a resultar siendo integral de, estamos en términos de Y, ¿no? O sea, estamos viendo la función en términos de Y. Y si estamos viendo la función en términos de Y, ¿eso qué quiere decir? Eso implica que la integral va a quedar de 0 a 9. Eso implica que la integral va a quedar de 0 a 9. ¿Por qué? Porque la estamos viendo en términos de Y, ¿no? O sea, estamos llenando esta área de esta manera. ¿Sí? De 0 a 9 por, que multiplica, o bueno, o 2pi por Y más 1, que sería el radio del cascarón, por la altura de la función. Pero entonces, la altura de la función, esa sí hay que mirarla respecto a Y, porque como estamos calculando respecto a un Y, entonces hay que mirar quién es el que queda más cerca al eje Y y quién es el que queda más lejos al eje Y. El que queda más cerca al eje Y es la recta y el que queda más lejos es raíz de Y. Entonces me va a quedar raíz de Y menos Y tercios de Y. Y esa entonces sería la integral que me permite calcular el volumen por cascarones. Ahora, ese sería el volumen por cascarones, ¿no? Ahora les pregunto, si yo quisiera hacer el volumen por discos, teniendo en cuenta que voy a rotar respecto al eje X igual a menos 1, ¿cómo me quedaría? ¿Sí me entendieron cómo sale aquí por cascarones?
¿Se fue el internet o qué? ¿Sí me entendieron lo que hice aquí o no? Digan la verdad, si no entendieron, digan para volver a explicar. Profesor, no sabemos ni cómo nos llamamos en este momento. Pues sí, es probable, pero... ¿Pero qué, pero? O sea, mire, lo que pasa es que la recta esta en la cual vamos a rotar, pues está más abajo del eje. Entonces, como esa recta está más abajo del eje, pues eso implica que hay que sumarle, o sea, además del Y que viene del cascarón, hay que sumarle el pedacito de este 1, para que me quede el radio de todo el cascarón completo. Sí, porque si no, no voy a tener la forma de rotar todo eso. ¿Listo? Esa es la idea, eso es lo que hay que entender. Bien. Bueno, por discos, ¿cómo me quedaría por discos si yo quiero mirar este integral por discos? Entonces me toca hacer otra figura porque esa ya ahí me queda muy matachinada. Entonces, la misma historia, ¿no? Entonces, x al cuadrado y y igual a 3x. Entonces sería x al cuadrado. Vamos a hacerla por discos, esa misma. Si la hacemos por discos, entonces vamos a tomar es un dx, ¿sí? Y vamos a tomar aquí en menos 1. Este será nuestro eje. Entonces, note que el radio ya no va a ser solo, el radio antes era que 3x menos x al cuadrado. Si nosotros queríamos hacerlo por discos, rotando solo respecto al eje x, o sea que nos quedara aquí un círculo, ¿no? Si queríamos hacerlo así. Ahora note que el radio se aumentó ¿hasta dónde? Pues el radio se aumentó hasta aquí, hasta menos 1. Entonces, a este x que yo estoy tomando acá, pues tengo que sumarle 1 para que me dé toda la vuelta. Entonces, el radio va a estar aquí sumado por 1. ¿Listo? Entonces, este será el radio pi de x y la integral irá de donde dijimos, ¿no? De 0 a 3. Y ese será el volumen si lo hacemos por discos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que este integral que está aquí arriba me debe dar lo mismo que este integral que está aquí abajo. ¿Me entienden la idea? Bueno, yo creo que ya hablamos bastante por hoy. Entonces, pues, dejemos por ahí. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, estudien bastante y recuerden, quiz la próxima semana de 5.1, 5.2 y 5.3. De eso va a ser el quiz. Área entre curvas, volúmenes por discos y volúmenes por cascarones. Bien, nos vemos. Chao pues. Profe. Hasta luego, profe. Chao, profe.